Pensad la frase, vuestra frase de epitafio para cuando os muráis. Esto hay que prepararlo, si no, seráis olvidados. Dejad un epitafio. Por último, lo siguiente. La clave, la esencia de la dignidad humana, la dignidad mental y espiritual, está en, escuchadme bien, toma notas, Pilar, el amor por la naturaleza. Es fundamental, somos parte de la naturaleza. Si no hay un amor profundo por la naturaleza, si no hay una simbiosis y no vamos al árbol del más alto de Barcelona, ¿dónde está el árbol más alto de Barcelona? El árbol más alto de Barcelona, al que yo me abrazo cada semana y me transmito. ¿Dónde está el árbol más alto de Barcelona? El nogal, que se llama Rieder, nogal Rieder, del Jardín Botánico de Barcelona. Cuando quieran vamos juntos. Yo voy siempre con mis amigos. Marte, creo que te he llevado alguna vez, ¿no? Sí, lo hemos abrazado juntos, lo hemos podido, es tan grande, tan grande. Bien, amor por la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Y si nos cuidamos nosotros, no podremos cuidar la naturaleza. Y si no cuidamos la naturaleza, tampoco podremos cuidarnos nosotros o entender que somos. Segundo, dijo, aquí la clave de la dignidad humana está en la empatía por los demás, en preocuparse por los demás, por el otro que está ahí, que no es un cualquiera, es una persona que está hoy, como ustedes, aquí escuchándonos. Somos felices que ustedes hayan elegido estar con nosotros esta mañana. Empatía por los demás, para vibrar juntos, ¿verdad? Luego, tercera cosa, qué efímera que es la vida, ¿no? Qué efímera, claro, uno se va muriendo, ¿eh? Hostia, ya pasa el tiempo y tanto me queda por hacer, ¿no? Qué pena, ¿no? ¿Verdad, David? Bueno, yo digo porque, claro, si al tener mi edad, ¿sabes? Pues claro, uno piensa de cago, además se me acaba el tiempo. El tiempo no se acaba, señores, el tiempo es eterno y seguiremos allá arriba, tú. Será fantástico. ¿No lo sabes? ¿No crees? Bueno, como tú lo crees, pues te quedas aquí abajo, tú. Yo me voy con los espíritus que me están esperando. Señores, gracias, cierra la puerta. Y termino, estoy contento, hostia, Víctor, es porque esto es bueno. Señores, y luego el tercer aspecto que dijo él, esto es lo que quiero transmitir aquí, que la dignidad humana, la esencia está en poder trabajar. Pasa, guapa, siéntate. ¿No quieres pasar? Bueno. En poder trabajar por construir un mundo mejor. Esta es la esencia de la dignidad humana. El ser humano necesita poder trabajar en un entorno asociativo para poder construir un mundo mejor. Y ahí es la gran oportunidad. Ustedes y la gente que a su entorno está dormida, aletargada. Pero yo después de leer a Lipovetsky, un escritor francés, Lucy, gracias por venir de Francia hoy aquí. Hoy esta sesión es internacional, para que ustedes sepan. Aquí han venido expresamente de Colombia. Mónica, levanta la mano. Colombia. Aquí han venido de Francia. Lucy, por favor, Francia. Aquí han venido de México. ¡Bravo! México. Han venido de, perdón, me estoy dejando, de Canarias. Por favor. Y así seguiríamos, ¿verdad? ¿Quieren identificarse? ¿De dónde vienen ustedes? Catalanes. Bienvenido a Cataluña. Estamos en Cataluña de Isla. Las personas, Lipovetsky dijo una cosa muy importante, no se pongan nerviosos. Parece que estamos como dormidos. Lo vimos los que trabajamos por la defensa del río Ebro. Aquí está Nuria, que vino de las Terras del Ebre. Y ha puesto en marcha un proyecto integral por defender el río Ebro. Y está aglutinando a todas las asociaciones ecologistas, empresariales, sociales de España. ¿Y saben qué dicen? Trabajar con los catalanes, ay Dios mío. El otro, tú, ti. Pero lo estamos juntando. Y no lo acaban de entender, pero en la última reunión que hicimos en Pamplona se han sumado bastantes más. Porque al final, cuando trabajamos juntos, despertamos. Lipovetsky dijo esto, parece que estamos dormidos, parece que estamos, pero no estamos muertos. Solo necesitamos aquella chispa, aquel objetivo noble que nos identifica, que nos una para levantarnos de la silla y vivir saludablemente por construir el mundo que queremos. Señores, nos acompañan esta mañana aquí 3 personas. Javier, un placer en verte. ¿Te están viendo en pantalla? ¿Lo están viendo? Sí, señor. Javier es el más sabio de todos de la mesa. Le damos el honor a Javier de considerarlo el más sabio. Javier? O sea, esto es el que yo me reí tu currículum anoche y oye, largo, no lo puedo presentar. Javier, me tienes que excusar porque es tan rico, tan bonito, están en tantas universidades del mundo, está sentado que francamente, bueno, ya que te cito, sí, cito a Javier Cabo Salvador, el primero, es considerado una eminencia en el campo de la cirugía cardiovascular.
una de las principales, o la primera, causa de muerte. ¿Por qué? Lo explicaréis vosotros, experto en enfermedades coronarias y cómo el estrés afecta a esto. Catedrático de Ingeniería Biomédica de la UCAM, pero además eres médico, pero además Ingeniería Biomédica, sí señor, UCAM, en la Universidad de Murcia. Director del Departamento de Ciencias de la Salud, UDIMA, Madrid, como también de Gestión Sanitaria del CEF. CEF, ¿qué es el CEF? Centro de Estudios Financieros, caray, o sea, que has juntado las finanzas, qué bueno, Javier. Entre otros muchos cargos. Máster en Alta Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios en diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales. Javier, es un gusto que estés con nosotros y tu intervención pues, nos dará una visión, yo diré, muy humana, pero también muy tecnológica. Precisamente, cómo debemos estar atentos a incorporar estas nuevas tecnologías, ¿verdad?, para generar la salud que necesitamos a una sociedad enferma, con enfermedades que se cronifican, que se alargan en el tiempo, y que bueno, hay que generar unas alternativas para que esta salud, pues, el sistema de salud, nacional de salud, sea sostenible. No lo es. Bueno, pues cambiaremos el sistema para que lo sea. Por eso estáis vosotros aquí en la mesa explicando cómo lo hacéis y para que la gente haga cola en vuestros despachos para que salgan contentos y bailando, ¿no? Porque lo he comprobado. Cuando os he ido a visitar, la gente entra ahí con una carita así un poquito triste y salen contentos, ¿eh? O sea que, muy bien. Tenemos a mi izquierda, tengo a Víctor Oliveras. Víctor Oliveras, nos conocemos hace unos años, un día apareciste ahí por el Instituto Nacional donde yo trabajaba, ¿verdad? Y me contaste tus sueños. Es médico, investigador nato, y él desde un centro, ¿me dejas decir lo que me dé la gana? Sí. Entonces, estos médicos sorprendentes, ¿no?, que investigan cada día en lo que tocan, en lo que miran, y a través de un centro sanitario de atención primaria, estuvo observando, explicará su proyecto, ¿no?, de investigación para comprobar cómo en la mediana edad, es un momento crítico que muchos se van y otros pues, malviven, pero qué importante es, ¿verdad?, detectar que las causas de estrés en los cargos de dirección de grupos humanos, tan difícil hoy en día dirigir grupos humanos, dificilísimo, y además no estamos preparados, porque nadie, ninguna facultad, ninguna universidad nos han explicado cómo motivar, cómo entusiasmar, cómo inspirar, ¿a ustedes se lo han inspirado? ¿Se lo han enseñado? Lo hemos aprendido a garrotazos, pero bueno, hemos aprendido, Yo estoy muy orgulloso de haber aprendido un poquito y que la gente no huya de mí cuando me ven, En el instituto no pasó esto, ¿verdad? Mi amiga Alicia Huici, biotecnóloga, bióloga, experta en cancerígenos, toxicóloga. ¿Cuánto? Es que aquí, perdón, pero hay que tener gente competente, que no sé. Señores, Víctor tuvo el honor de recibir en el 2020, ¿fuiste en el 2020 o 21? 20. Premio Nacional de Medicina Preventiva, porque él es médico, pero prevencionista, o sea, él cree en la prevención porque es lo más rentable, hay que prevenir. Pero claro, para prevenir pues tenemos que hablar de educación, de tecnología, ¿verdad? De educación en la empresa, porque la educación no se acaba en el colegio, y esto lo haremos ahí. Y su actividad habitual es la medicina general, pero él, como es tan listo, ha dicho, yo solito, no solo con equipos de médicos puedo trabajar, y has juntado con personas que conocí, gracias, me has regalado un buen amigo, Luis, es verdad, y habéis creado pues este equipazo, y aquí también está Pilar, primera fila, Qué gusto que estés ahí, en este equipazo que habéis montado en esta clínica. Bien, Luis Solanell, a mi derecha, es ingeniero telecos, es un teleco, puro teleco. Él, no para de inventar cosas, en su casa es puro invento. Se dedica a una tarea noble, pero tan noble que por favor en Mies esto lo desarrollaremos. Ayuda a chicos fracasados del sistema educativo, que no entienden ni valoran a las personas, ¿no? Bueno, pues estas personas, él les ayuda, les da oportunidades, les enseña a montar cosas y estos chicos, ¿verdad?, pues se transforman, ¿verdad? Luis, pues, trabaja una gran perspectiva, está ligado a temas de educación, muy ligado a la formación, es máster universitario en formación de profesorado, miembro del Observatorio de Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías, de la Universidad Internacional de Cataluña, máster de enfermedades pulmonares. ¿Cómo que te acerca la medicina a ti? Bueno, la salud te ha traído sin tú ser consciente, la verdad. Algo a la vida, ¿no? Bien, y haces pues, este proyecto de asociativo de salud que estáis desarrollando. Bien, por favor,
Vamos a empezar ya. Y Víctor, tienes la palabra. Muchas gracias, Manel. Enhorabuena a la organización por este evento del World Peace Forum. Y para no dilatarnos más, voy a entrar directamente en materia, ¿no? Y siguiendo, porque lo que decía Manel, yo voy a hablar de un aspecto muy concreto y que la verdad es que llevo décadas con el tema. Voy a abordar el dilema de la competitividad versus la cooperación. Y el motivo, para que no se me olvide y darle unidad a las tres intervenciones de los distintos ponentes, que vamos a hacer registros distintos, es que de lo que se trata en el futuro inmediato es de aprovechar el doble reto, el tecnológico y el sanitario, para recuperar la vocación que hemos perdido, en tres puntos muy concretos. Uno, la prevención, la medicina preventiva. Dos, la visión holística de la medicina, que le es propia. Decía Gregorio Marañón que el médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Y tres, el humanismo médico. Y sin más, entro para intentar... Bueno, porque eso tiene que ver con dos cosas. Con el título de aquí, que es la salud como eje fundamental, vertebrador del modelo social, y con la paz. Es lo que voy a intentar explicar de forma muy sucinta. Y voy a hacer solo algunas citas para retomar algunas ideas de pensadores ya clásicos, algunos son del siglo XX y otros son mucho más recientes, pero que nos vuelven a estas esencias, a recuperar el humanismo, ¿no? La primera, María Montessori, que además de pedagoga era médico humanista y era psiquiatra, y decía, hablando de la paz, que si queríamos educar a nuestros hijos para la paz, más valiera dejar una impronta mucho mayor en la cooperación que en la competitividad. Y bueno, aquí me consta mis grandes amigos y ponentes, Lluís Solanell y Javier Cabo, que tienen registros distintos, pero ambos dos se dedican no solo al tema sanitario, sino también al tema educativo. Así que se lo dejo a ellos, porque yo quería seguir con el siguiente autor que a mí me impactó mucho. Me impactó tanto la lectura de aquel libro que se lo pasé a un paciente y gran amigo mío, que es ingeniero de caminos, premio extraordinario y físico también, a ver qué impacto tenía para él aquel libro. Este amigo mío nunca lee a nadie porque no quiere sesgarse, pero en este caso, como le ofrecí yo el libro, pues lo leyó, ¿no? Y me reconoció que su vida había cambiado, había dado un giro copernicano de 180 grados, le marcó profundamente. Y de hecho, no conozco ningún lector de este libro que no haya tenido el mismo efecto. Y el autor es Bruce Lipton, y el libro es La biología de la creencia, y estoy seguro de que muchos de ustedes ya lo habéis leído, ¿no?, de vosotros. Pero quería destacar de La biología de la creencia de Bruce Lipton. Él hace una relectura de Darwin y llega a la siguiente conclusión. La gran lección de la evolución es la cooperación entre especies. Y yo voy a hablar de lo que decía Montessori, es decir, el dilema de la competitividad versus la cooperación. Antes lo decía Manel también, que es lo que intenta insinuar también Bruce Lipton en su obra. Debemos sentirnos parte del entorno. Esto no solo es lo lógico, sino que es lo biológico. Nosotros no somos distintos del entorno, formamos parte del entorno. Y también me gustaría hablar de un clásico, Heráclito. ¿Y por qué? Bueno, pues que Heráclito, tenemos otro gran dilema, ¿verdad? Desde que empezó todo, el experimento humano, ¿verdad? La gran pregunta, ¿qué es el ser? Y otra pregunta, ¿y qué soy yo?, ¿no? Bien, pues Heráclito me parece fundamental ahora, en los tiempos que vivimos,
por un motivo. Heráclito aseguraba, a diferencia de Parménides, otro gran filósofo, decía que solo el cambio es, solo el cambio permanece. Y esto, hoy en día que tenemos algunos problemas identitarios, creo que viene a colación, ¿no? Porque, claro, debemos tener claro, hablando del entorno, es que somos nosotros, que por descontado que formamos parte del entorno, ¿no? Por tanto, parece más sensato que si cuando dejamos de cambiar, en realidad, cuando dejamos de ser un proceso, dejamos de ser, obviamente. Cuando dejamos de cambiar, dejamos de ser, porque solo el cambio es, solo el cambio permanece. Y si las cosas son así, pues parece más sensato cooperar para adaptarse al cambio que resistirse a él. Nuestro gran objetivo como especie es evolucionar con el entorno. Y bien, yo creo que podríamos muchos de nosotros suscribir eso, pero demos una mirada a la situación actual y precisamente coincide esta celebración del World Peace Forum en Barcelona con una situación un poco apocalíptica, ¿no?, desde el punto de vista global. Y entonces os voy a decir una experiencia que tuve al leer otro gran libro, que claro, tiene orientación distinta porque él era zoólogo, y es el famoso libro de El mono desnudo de Desmond Morris. Desmond Morris no es muy optimista. Yo recuerdo que leí esto en verano de 2001, no lo había leído antes y lo encontré interesante. Y entonces él plantea la autoextinción de la especie humana, ¿no? Y lo dice claramente, ¿no? El mono desnudo se propone dominar en vez de cooperar. Y lógicamente para ello emplea la tecnología. Así que han pasado unos miles de años, ahora la tecnología es mucho más potente, por tanto, mientras el objetivo sea dominar, el escenario, obviamente, se entiende el actual escenario, ¿no? Bien, y tenemos a día de hoy el salto tecnológico. Y ya os lo he dicho antes al iniciar, ¿no? En mi opinión, nuestro objetivo es aprovechar el salto tecnológico y también sanitario, en este caso poniendo el foco en lo nuestro, pues para recuperar, para abordar de nuevo este dilema de cooperación y competitividad. Y bueno, yo recuerdo que leí esto y entonces en el mes de septiembre de 2001, el 11 de septiembre, vi, como todos nosotros seguramente que recuperamos, si os pregunto a cada uno, ¿dónde estabas tú el 11 de septiembre de 2001? Recordaréis porque visteis cómo se desvanecían las Torres Gemelas, ¿no? A mí aquello me produjo un impacto. Recuerdo que mi hija tenía 3 años en aquel momento y pensé en el futuro de la humanidad, porque lo encontré, entendí la dimensión, no solo el impacto psicológico, sino lo que significaba, lo que nos ha venido acto seguido hasta el día de hoy y lo que va a venir después del día de hoy también, ¿no? Bueno, pensé en Desmond Morris y en la autoextinción del mono desnudo y confieso que me volví a leer otra vez con más interés la misma obra, porque él pronosticaba el fin y la autoextinción de la especie humana a finales del siglo XX. Dije, se ha equivocado solo de un año, ¿no? Pues, bueno, es interesante. Y en el fondo, ya no solo por el tema médico, sino con la situación actual en la que vivimos, ¿no? Pensé, y pensando en la obra de Desmond Morris, el tema del nihilismo, que quería hacer una breve reflexión. Claro, el nihilismo, que es lo que alimenta todo esto, es la negación de toda creencia o principio. La vida carece de significado. No admite la posibilidad del conocimiento, niega el ser y valor de todo y, por tanto, impide cooperar y comprender todo lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Y si hay un impulso, y este foro sí que es un motivo que creo que viene a colación, y si algún impulso tiene el nihilismo, es el destructivo. Conviene tenerlo en cuenta. Entonces,
Tras el tema de leer a Desmond Morris, El mono desnudo, años después leí un libro que seguramente habéis leído también muchos de vosotros, El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Bueno, esto abrió la puerta a la esperanza, ¿no? Porque Eckhart Tolle pone el dedo en la llaga. Vivir en presente es clave para ganar la paz interior y descubrir el sentido de nuestra existencia. Nuestra misión. Claro, esto es lo menos nihilista que se pueda ser, porque, a ver, si aquí en este universo hasta la más pequeña célula y molécula tiene cada una su misión, que nadie se vaya a pensar que yo no tengo ninguna misión. Tengo una misión, todos y cada uno tenemos una misión y nuestra vida estriba en descubrirla. Bien, ¿y por qué me parece tan importante lo de Eckhart Tolle? Porque describe algo que caracteriza el fondo de nuestra actual crisis, que tiene que ver con lo que yo me he dedicado durante décadas investigando la prevención cardiovascular y los factores sociales. La sensación de urgencia crónica. La sensación de urgencia crónica. Yo recuerdo los coeficientes cuando se reunían los consejos de administración previos a la gran crisis, que todos cuando salían admitían que estaban locos, ponían unos ratios de crecimiento que eran imposibles y cada vez más y más y cada vez más aceleración y más y cada vez más deprisa y más. Lo que ha venido, eso sí que está en el ADN de la crisis que tenemos a día de hoy. Por tanto, todo lo contrario del nihilismo. Necesitamos valores y principios, superar la época de la posverdad, cuanto antes lo hagamos mejor, y buscar un nuevo paradigma. Y mi reflexión personal, a lo largo de décadas, porque realmente recuerdo que cuando terminaba la carrera ya empecé a aficionarme con los aspectos de la salud mental versus los aspectos preventivos, me refiero a enfermedades crónicas degenerativas, por ejemplo, los procesos oncológicos y la enfermedad cardiovascular. Y eran los primeros artículos que se publicaban en España. O sea, me llamó la atención, pero a lo largo de décadas me doy cuenta que queda todo por hacer. Y mi reflexión personal es esta. He intentado dedicarme a la prevención de la epidemia cardiovascular en la mediana edad y debo decir que lo más predominante, lo que caracteriza esta epidemia, son los factores psicosociales. Los factores psicosociales son el núcleo duro del riesgo cardiovascular prematuro y del riesgo de muerte súbita cardíaca en la mediana edad. No voy a agotar el tema, pero tiene mucho que ver con esto porque hay diversos factores y están relacionados con la competitividad. Y lo que quería decir, lo que ha diferenciado nuestra investigación es que no todos los factores psicosociales son tóxicos. Hay alguno, y nosotros hemos identificado uno, que es protector y que tiene estrecha relación con el liderazgo y que es tan importante que lo voy a aprovechar ahora para hacer una propuesta concreta. O sea, no solo es relevante para el mundo médico, no solo es que podamos reducir más de un 80% los infartos y los ictus que se dan en la mediana edad, que podemos hacerlo, es que para hacerlo no podemos hacerlo de forma fragmentada. Necesitamos, como decía Gregorio Marañón, recuperar este carácter holístico de la medicina. No podemos mirar para otro lado cuando el factor fundamental es la causa del problema. Y si queréis luego lo ampliamos un poco. Bueno, pues esto es lo que, en definitiva, todo eso creo que es importante. El reto tecnológico lo tenemos, el salto tecnológico está, pero es una oportunidad o una amenaza, depende de qué valores alimentemos, para recuperar lo que he dicho antes, la tradición preventiva, holística y humanística. Y voy acabando, pero quería aprovechar este foro para lanzar una propuesta concreta, porque, como dicen en las escuelas de negocios, todo tiene su plan de acción, ¿no? en este mundo. Pues yo lanzo la propuesta para precisamente
y apelando a la responsabilidad social también de los agentes que han propiciado el presente fórum, pues hacer un gran estudio, promover un gran estudio de ámbito internacional de salud en la empresa para mejorar los parámetros de salud cardiovascular en la mediana edad y contemplando la influencia de los factores psicosociales. Y si me permitís, ¿y por qué es tan relevante esto? Pues antes lo hablamos con alguna de vosotras, porque no solo es la medicina, el carácter holístico deben recuperarlo la sociedad al completo. Y cuando hablo de la sociedad me refiero también a nuestras administraciones públicas que están muy faltadas de transversalidad. Es decir, es muy distinto decir que conviene, en mi opinión, reducir la salud cardiovascular que publicar artículos incontestables desde la evidencia científica que esto es una prioridad médica, social y empresarial. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Nos has abierto frentes. En el debate procuraremos, ¿verdad?, debatirlo, porque lo importante de estas sesiones es el debate. O sea que ellos, su objetivo es plantear unos puntos de vista diferentes, pero complementarios, pero a su vez generar un debate. ¿Verdad, Luis? Pues explícanos tu visión de esta salud. Bueno, yo, gracias por darme la oportunidad de hablar aquí con vosotros. Intentaré hacerlo mejor. Yo normalmente no, me cuesta mucho hablar sin público, pero bueno. Pero voy a hablar, como me dijo Víctor, que hablase de tres cosas. Hablaré de educación, salud y tecnología, ¿de acuerdo? Porque son las tres cosas en las cuales yo tengo mi experiencia personal y también profesional. Por lo tanto, voy a decir las opiniones respecto a lo que yo he vivido y lo que he visto con mis alumnos, lo que he trabajado con Víctor y lo que he hecho como investigador biomédico en el Hospital Clínico en su momento. Entonces, educación. Con el tema de educación, lo que me he dado cuenta como profesional de la educación es que los modelos educativos actuales están muy orientados a la competitividad, digamos, a que los alumnos tengan competencias técnicas, pero ha olvidado el humanismo de la educación. Al final nuestros alumnos van creciendo con una idea de que quiero hacerme rico, quiero primero de todo el dinero, ser muy famoso, que todo el mundo me mire. Hay valores muy bajos, esta es mi opinión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El problema que tenemos es que estos alumnos pues, tienen una cierta resistencia al fracaso, no pueden soportar bien el fracaso, tienen problemas de liderazgo, tienen problemas evolutivos que son importantes, que al final acaban afectando a nivel profesional también. No tienen o no desarrollan esa inteligencia emocional necesaria para poder cooperar, comunicarse de una forma correcta y entender lo que están diciendo o leer lo que están diciendo. Por lo tanto, tenemos un modelo educativo que perjudica un poco la capacidad de pensar, de tener criterio de los futuros, digamos, ciudadanos. Entonces, parece, una vez comentando con Víctor, parece que es un modelo educativo orientado sobre todo a perpetuar lo que llamamos ser súbditos de un país, en lugar de ser ciudadanos de un país. Entonces, cuando yo entré como profesor, mi primer proyecto, dentro del proyecto del programa que tenemos en Ethics to All, era plantear un modelo educativo muy orientado a los retos, no a los proyectos. Y se trata, de hecho, es un proyecto que estamos haciendo y con bastante éxito, porque yo estoy dando clases a alumnos que han fracasado o dicen que han fracasado en la ESO, pero tengo 9 meses para reorientarlos y la gran mayoría de ellos se reorientan, simplemente lo que necesitan ellos, y ellos me lo dicen, porque les pregunté, ¿por qué conmigo os lleváis bien, pero con otros profesores no? La respuesta que me dijeron la gran mayoría de ellos, y muy sincera y muy inmediata, era porque yo les escucho. Yo les escucho y los trato como personas, como alumnos. No soy un profesor, ¿entiendes? No es una relación profesor-alumnos, sino alguien, un maestro, en todo caso, que enseña, ¿entiendes? Y se trata de motivarlos, se trata de ir motivándolos, ¿vale? Entonces, para motivarlos, lo que no puedes hacer es tenerlos sentados, a gente que tiene mucha necesidad de movilidad y que además tampoco, y nosotros mismos también como adultos, no somos capaces de tener una atención de 1 hora a una cosa determinada. Yo al menos a los 10 minutos, pues, supongo que soy un poco hiperactivo, como dice Víctor, a los 10 minutos o cuarto de hora ya desconectado.
Entonces hay que hacer pues, actividades que los mantengan despiertos, y eso implica ir rompiendo la clase cada 2 por 3. ¿De acuerdo? Y eso los motiva porque van haciendo cosas, incluso cosas que ellos mismos piensan que no pueden hacer. Estamos hablando de las autolimitaciones, ¿no? Las autolimitaciones. El miedo a hacer alguna cosa, porque bueno, tengo un, ¿cómo le llaman? Tú le dijiste una vez, un pensamiento que se resiste, ¿no? O que piensan, autolimitante, que piensan que no lo pueden hacer. Y ellos lo creen. Y no solo pasa a ellos, nos pasa también a los adultos. Entonces, porque es una cosa que vamos arrastrando precisamente por la educación. ¿De acuerdo? Entonces, en mi caso, pues, siempre procuro que a mis alumnos yo siempre les digo, no es tan importante las competencias técnicas que podéis adquirir durante este curso, en ese caso que está orientado a la electricidad, a la electrónica y a los automatismos, sino es mucho más importante que desarrolléis competencias cooperativas. Que entendáis que uno solo puede hacer las cosas, pero uno solo cooperando con otros lo puede hacer más rápido, mucho más eficiente, menos caro y además lo pasa bien. Que es una cosa también importante. Cuando se hacen las cosas hay que hacerlas porque te gustan hacerlas. El otro día estábamos hablando ahí en una cena con un paciente y el hijo dijo que le preguntamos qué quería hacer en el futuro. No, le quiero ganar dinero. Lo primero que dijo, ganar dinero, mucho dinero. Y nosotros, claro, le decimos, no, ganar dinero está muy bien y es necesario, pero es mucho más importante pasarlo bien haciéndolo. ¿Sí o no? Y si no llegas a tanto, si no te puedes cobrar un Ferrari, a ver, tampoco puedes ir a más de 120 por la autopista. Por lo tanto, ¿para qué te vas a gastar no sé cuántos millones en un coche que no puede correr tanto? ¿No? Entonces, no hace falta tanto postureo, tanta imagen. ¿De acuerdo? Y esto es lo que está ocurriendo en los modelos actuales educativos. ¿De acuerdo? Es lo que estoy viendo yo como profesor. ¿De acuerdo? Mis alumnos llegan con niveles muy bajos a nivel de matemáticas y sobre todo el principal problema que yo veo que tienen estos alumnos y que luego van arrastrando hacia el futuro es su capacidad de comprensión. No tienen capacidad de leer un texto y entender lo que leen. ¿Vale? Y es más, si son capaces de entenderlo, luego tienen el problema de que no son capaces de expresarlo. Y esto es la comunicación. ¿Vale? A mí me pasa también, yo soy un muy mal comunicador. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es que desde el entorno educativo, si queremos convertir a gente que son súbditos en ciudadanos con capacidad de modular el gobierno de un país o la sociedad o evolucionar la sociedad, es necesario que nuestros estudiantes sean capaces de comunicar. Comunicar implica entender lo que dice el emisor y saber interpretar lo que dicen, tener un criterio para responder y actuar en consecuencia. Esto también implica, y quiero llegar también a un punto bastante importante, que es la búsqueda de la información. La información son datos. Actualmente, en el mundo que vivimos, y gracias a la tecnología que tenemos, que nos da la sensación de que estamos muy bien informados, y esto lo comentaré más adelante, pues no estamos tan bien informados. Tenemos muchos datos, cantidades enormes de datos, muchos de ellos parciales y otros deliberadamente han sido modificados para que nosotros nos construyamos nuestra propia realidad, una realidad que quieren otros. ¿Entiendes? Entonces, esto va generando, como veremos más adelante en el siguiente punto, pues genera miedo y el miedo implica enfermedad. Enfermedad implica también control, que es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, lo que quiero, para terminar este punto, quiero hacer una mención también al doctor Bruce Lipton, del cual también me he inspirado muchísimo en el tema. De hecho, tenía que venir a la reunión de hoy, pero no ha podido ser porque hemos tenido algunos cambios. Y habla precisamente de lo que ha comentado antes Víctor, de la evolución de las especies, que es gracias a la cooperación entre ellas. ¿De acuerdo? Y esto es lo que también explico a mis alumnos, la cooperación entre vosotros, que sois diferentes culturas, porque tengo alumnos de diferentes países, diferentes idiomas, diferentes culturas. La cooperación entre vosotros y a nivel mucho más grande es lo que permitiría hacer evolucionar a la sociedad, porque mantenemos una sociedad de hace 1000 años exactamente con los mismos valores y lo mismo somos súbditos unos, otros son los que tienen el poder, por decirlo de una forma, y los demás pues asumimos todo. Y ha sido siempre de esta forma. Antes habían unos supersacerdotes que hacían miedo a la gente para controlarlos, ahora tenemos pues a expertos que salen por la televisión o otras historias, ¿no?, para meter miedo a la gente. La gente no tiene información. Entonces, como no tiene información, se come lo que sale a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no saben
interpretar, no saben leer, no saben buscar los datos y construirse la información. ¿De acuerdo? Esta es la primera conclusión que encuentro, ¿no? La primera conclusión yo creo que para este punto es que la cooperación individual dentro de un colectivo determinado es la cooperación, genera lo que se llama inteligencia cooperativa. ¿De acuerdo? Por poner un ejemplo, Bruce Lipton también lo explica en el tema de la cooperación, diferentes especies de células que tienen una capacidad individual determinada, pero todas juntas son capaces de crear un ser vivo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la gran ventaja de la cooperación, es un ejemplo muy grande y nosotros somos parte de la naturaleza. Muchas veces tenemos una tendencia de creernos que somos Dios y que podemos hacer todo lo que queramos y no nos damos cuenta de que nuestra limitación, al menos en mi opinión, está en la que marca la misma naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por tanto, la inteligencia cooperativa puede hacer evolucionar a la sociedad. ¿Vale? Hemos evolucionado muy tecnológicamente, ¿de acuerdo? Pero no hemos evolucionado socialmente. Seguimos estando, hace 1000 años, seguimos comportándonos, como dice Desmond Morris en su libro El mono desnudo, seguimos comportándonos como cualquier otra sociedad de animales que hay en la Tierra, solo que en lugar de ir desnudos y comer y cajar, pues tenemos tecnología, hemos desarrollado una tecnología para hacer más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, como explicaré más adelante, utilizamos esta tecnología en lugar de evolucionar para exterminarnos, ¿no? para extinguirnos. Es curioso que la inteligencia nuestra sirva para extinguir, no para evolucionar. Esta es mi opinión actual, ¿no? Por eso hay que cambiar el modelo educativo, más orientado a valores que permitan la cooperación y el entendimiento de la gente. Paso al siguiente punto, que es el tema de la salud. ¿De acuerdo? El tema de la salud para mí es bastante importante. Una sociedad inteligente, cooperativamente inteligente, ha de entender que la salud es un factor fundamental para seguir evolucionando, para seguir viviendo. A muchos de mis alumnos les comento, no podéis tener miles de millones de euros, pero si no tenemos salud no sirven absolutamente de nada. ¿De acuerdo? Entonces, es importante la salud. Entonces, en mi opinión, una sociedad con inteligencia cooperativa saludable impacta directamente en la salud de ese colectivo y estamos hablando de la salud poblacional. ¿De acuerdo? Y, por tanto, de forma particular y de cada individuo. ¿Vale? Para que esto suceda, también hablando otra vez del doctor Lipton, y para que entendamos la conexión que tenemos con el entorno, la salud está muy ligada al entorno, a nuestro entorno, tal como lo tenemos, pero también a la forma en que nosotros interpretamos el entorno, porque esto afecta a lo que actualmente llaman la epigenética. ¿De acuerdo? Entonces, esto afecta a nivel genético, o cómo se expresan los genes, más que a nivel genético, y esto puede generar pues, enfermedades de todo tipo, ¿vale? Desde depresión, enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neurodegenerativas, como también oncológicas. Una sociedad cooperativa, en términos como los que he definido anteriormente, necesita pues, generar un entorno de confianza y cooperación. Un entorno de confianza y cooperación da seguridad, ¿de acuerdo? Y la seguridad produce calma, disminuye el estrés y, por lo tanto, acaba afectando a la salud individual, pero también de la población entera. ¿Vale? Y es aquí donde entra el proyecto en el que participo con el doctor Víctor Oliveras, ¿no? En el que, sobre todo, lo que intentamos tratar es la prevención y la detección precoz de enfermedades, más que lo que ya tenemos actualmente, que es una medicina mucho más reactiva. Bueno, nosotros lo que intentamos es llegar antes para poder entender cuál es el funcionamiento y los mecanismos que hacen que una persona sea saludable para mantener el mayor tiempo posible esa calidad de salud al individuo y, por lo tanto, también esto afecta a nivel social. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto es básicamente lo que quería hablar de la parte. Esto implica el desarrollo también de tecnologías y también de un cambio de filosofía en la forma en que la sociedad ve la salud. Nosotros llamamos la medicina 4P, que es la medicina participativa, a ver si lo tengo apuntado aquí, participativa, la preventiva, personalizada y predictiva. Pero es importante que el paciente y que el usuario sea parte también del equipo médico. De hecho, es la parte más importante, porque nadie más que el paciente sabe exactamente qué es lo que le ocurre. ¿De acuerdo? Hay que saber escuchar al paciente, hay que saber entender. Por
pero también entender el entorno del paciente para poder entender qué es lo que le pasa dentro. Yo, por ejemplo, con mis alumnos, también miro el entorno de mis alumnos, cómo es su familia, cómo son sus amigos, interacciono con ellos para hacer la pinza y actuar para poder orientar y reorientar al alumno. En medicina es más o menos lo mismo. No, es como un fractal, todo se va repitiendo a diferentes escalas. Pero no es tan complicado al final. ¿De acuerdo? Entonces, esto implica el desarrollo de cierta tecnología, porque estamos hablando de cantidades enormes de datos, pero no cualquier tipo de datos, hay que ser unos datos determinados. Entonces, esos datos determinados, que son datos relevantes, son los que nosotros utilizamos para poder crear herramientas para que los profesionales y los pacientes puedan ver cómo van evolucionando. Y esto también es parte de la educación, es parte de la educación del paciente. Y también debería de partir desde la base, porque es conciencia de que tenemos que cuidarnos para poder seguir evolucionando, para poder seguir colaborando y cooperando con los que tenemos al lado. O sea, perdona, vamos a un poquito a darle dinamismo. O sea, en estos análisis que siempre me habéis sorprendido, cómo cooperáis para buscar estos indicadores desde la tecnología para encontrar estos conocimientos de factores de riesgo, factores dañinos a la salud. Vuestro paciente, prevención participativa, ellos participan, Claro. me refiero, que ellos participan en este proceso también de autodiagnóstico para que este diagnóstico que hacéis... Participan más en la forma como van evolucionando. En el proceso evolutivo. Exactamente. En el diagnóstico también ayudan, evidentemente, porque... Pero ellos tienen que aportar mucha información para poder diagnosticar vosotros. No tanta, simplemente es más persistente la información que tiene que aportar. Todo depende de... Tengan en cuenta que es una cosa que estamos empezando ahora y entonces pues cogemos ahora una serie de datos, pero puede ser que a medida que tengamos más conocimiento nosotros, vayamos ajustando y quizá cambiamos los datos o generamos más datos. Yo habrá datos más relevantes. Exactamente. Que no son tanto, ¿no? Y además cada paciente es un individuo, cada paciente necesita unos datos diferentes. No todos son exactamente los mismos. Porque lo que estamos diciendo, volviendo hacia atrás, la visión que tiene el paciente del entorno, su percepción del entorno, afecta a todo esto. Entonces nosotros tenemos que ir adaptando, porque algunos tratamientos, y otra cosa que también quiero hablar, es que para hacer todo esto, para hacer esta diferenciación, nosotros no trabajamos, o sea, no hacemos tecnología para coger datos y luego mirarlos, no. Primero, lo que también estamos haciendo, Victorio, es cambiar los procesos, los protocolos asistenciales. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, intentamos cambiar esos protocolos para poderlo adaptar a lo que nosotros llamamos la medicina preventiva. No esperamos a que el paciente salte por los aires, sino intentamos detectarle antes y a veces con una conversación ya ves por dónde va el asunto. A veces hay gente que tiene problemas cardiovasculares, pero la causa del problema cardiovascular es un problema psicológico, un problema de visión del entorno. ¿No? Si me equivoco, me dices, Víctor. ¿Sí? Lo interesante es cómo llegar a esta experiencia vuestra tan interesante y tan rica, llegar al sector público, ¿no? ¿Verdad? Para que esto, eso ahora llegaremos. Con la tecnología espero que nos ayudes. Y además la intervención del doctor Cabo nos aportará otros aspectos muy interesantes, pero muy coincidentes también en temas como la precisión, etc. O sea, yo seguiría. Seguiremos, por favor. Bueno, el siguiente punto y último es la tecnología. Como he dicho antes, la educación es fundamental para poder entender hacia dónde vamos y para poder cooperar. La salud es fundamental para poder tener capacidad ejecutiva, para poder moverse, para poder hacer alguna cosa. Y la tecnología es como la mayonesa, es lo que une tanto la educación como la tecnología y lo une casi todo. Entonces, el uso y la forma que se utilice la tecnología tiene unos resultados muy diversos. Yo puedo utilizar la tecnología como las redes sociales, para potenciar la comunicación entre seres, entre personas, pero puedo utilizar esto también para manipular a una sociedad determinada. Yo me acuerdo que una vez cuando estuve en Rusia, estuve hablando con un alto no sé, digamos, ejecutivo, un político de allí, y le expliqué el proyecto antes incluso de comentar con Víctor, y me comentó de que era muy interesante el proyecto, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, pero también me comentó desde un punto de vista militar, porque decían, podíamos saber exactamente la debilidad de nuestro enemigo desde un punto de vista psicológico y de salud. Claro. ¿Entiendes? Y es mucho más importante esto que una bomba atómica, es lo que me comentó esta persona. Y dije, bueno, entonces no nos entenderemos, y me marché. ¿Entiendes? Entonces,
la forma en que se utiliza la tecnología es muy importante, ¿vale? Y nuestra percepción, la de Víctor, Pilar y mía, la del equipo, es desarrollar la tecnología que necesitamos para poder implementar esos protocolos, esos procesos. Y el objetivo fundamental de lo que estamos desarrollando no es básicamente ganar dinero, sino impactar en la salud del individuo, por encima de todo. Si además ganamos dinero, fantástico. Pero nuestro objetivo es ayudar a la gente. O sea, es una de las partes importantes. Quiero hacer una pequeña intervención acerca de lo que se llama la inteligencia artificial, porque muchas veces con Víctor también lo estamos hablando, ¿vale? A ver, la inteligencia artificial, en mi opinión, es incluso, diría que, en mi opinión personal, es un poco arrogante decir que hay máquinas que son inteligentes, ¿de acuerdo? Estamos hablando del deep learning, que se llama, son algoritmos matemáticos, de estadística analítica y probabilidades, básicamente, y análisis con matrices, ¿de acuerdo? Y estamos hablando del machine learning, que es un nivel un poco más bajo, ¿de acuerdo? Pero realmente esto no es inteligencia. La inteligencia, en mi opinión, es algo mucho más sofisticado. Volviendo a Bruce Lipton, es la cooperación de diferentes individuos inteligentes, mínimamente inteligentes, lo que hace que todo, en general, con un colectivo sea inteligente. ¿De acuerdo? A mis alumnos a veces les explico, ¿no? Vosotros creéis que, por ejemplo, un animal que vuela un ave, cuando empieza a volar para cazar otro animal que vuela, utiliza un superordenador para calcular las rutas, las estrategias, las tácticas de combate, todo lo que es. No, es un cerebro súper pequeño, ¿de acuerdo? Y este cerebro tan pequeño hace operaciones, o da la sensación, o podéis pensar que hace operaciones muy sofisticadas a una velocidad muy, muy grande. Y en mi opinión, realmente yo creo que es todo el cuerpo del animal. Todas las células tienen el mismo objetivo, trabajan juntas por un mismo objetivo, que es alimentarse y buscan también la salud. Entonces, trabajan conjuntamente para, precisamente entre todas, poder hacer lo que se tiene que hacer para cazar a otro animal que está en vuelo. Es la cooperación entre todas esas células, entre todos estos elementos vivos, realmente hay inteligencia. Es la inteligencia cooperativa que estaba hablando anteriormente, ¿no? Entonces, esto hace cálculos increíbles y hace cosas que son increíbles. No una sola máquina que lo hace absolutamente toda. Esto es mi opinión. Por lo tanto, pienso que la inteligencia artificial, bueno, se puede llamar inteligencia artificial para decirlo de alguna forma, pero no es inteligente. Una vez en una conferencia me preguntaron si en algún futuro pienso que las máquinas podían tener conciencia. Y claro, yo le comenté, en mi opinión, mi opinión personal, una piedra puede tener conciencia. Yo creo que no. Un ordenador está hecho con materiales que no tienen vida. Un robot es algo que no tiene vida. Hace cosas que le dices y punto. ¿Entiendes? Por lo tanto, dudo mucho que puede simularla, y puede simularla muy, muy bien. Pero tenerla, ¿entiendes? Nosotros tenemos, porque tenemos la necesidad de vivir, somos conscientes de que vivimos. Y además queremos perpetuarnos. Tenemos miedo incluso a morir, queremos ser eternos. ¿Entiendes? Entonces tenemos miedo. Una máquina dudo que tenga miedo. Eso es mi opinión. Porque no tiene células vivas. ¿Vale? No tiene células vivas. Puede simularlo, eso sí, puede simular muy, muy bien, pero una cosa es simular y otra es serlo. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo creo. Y ya para terminar, creo que no me dejo nada más. Sí, otra cosa más. También, por ejemplo, hemos oído hablar en las noticias de que la inteligencia artificial pues, va a destruir la humanidad. En mi opinión, creo que no necesitamos ninguna maquinilla para que nos destruya. Con nosotros mismos tenemos basta, somos suficientes y tenemos la suficiente imaginación para hacerlo de una forma extremadamente eficiente. ¿De acuerdo? Otra cosa es que hagamos máquinas llamadas inteligencias artificiales, ¿no?, que se dediquen a cargarse a humanos. ¿Entiendes? Lo harán y cuando lo hayan hecho, se quedan ahí paradas, esperando, ¿y ahora qué hacemos? ¿Entiendes? Ya está. No hay más humanos. Entonces estarán allá hasta que se agota la batería. No harán nada más, no evolucionarán, no harán nada. ¿De acuerdo? Todo eso del Terminator que aparece en algunas películas es esto, ciencia ficción. ¿Vale? Y si os fijáis en las películas estas de terror o del espacio, que aparece siempre un monstruo que ataca a los humanos, a mí me da la sensación de que es un alter ego de nosotros mismos. Somos nosotros mismos que nos estamos viendo entrando en otro mundo. ¿De acuerdo? Que es lo que haríamos nosotros, porque lo hemos hecho en todos los sitios. Porque es nuestra educación.
Y ya para terminar, Muy bien. ¿sí? El ¿Conclusiones? tiempo vuela, ¿eh? El tiempo vuela, ¿eh? Venga, va, Luis. conclusiones finales. Bueno, pues con conclusiones finales, desde Ethics to All lo que estamos haciendo es trabajar en estos proyectos. En el educativo, desde el instituto, en este caso varios institutos cooperan, que intentamos reeducar a los chavales en la educación de los valores y de proyectos que van orientados a retos, ¿de acuerdo? En el sanitario, en el proyecto que estamos trabajando con Víctor, y también desde estos institutos, pues para darles un poco de proyectos con impacto social, estamos trabajando proyectos de investigación energético. Bueno, en estos momentos, pues, hemos conseguido generar electricidad calentando arena, ¿de acuerdo? Calentando arena y bueno, generemos electricidad y hasta podemos generar hidrógeno. Y además es muy eficiente. Falta que no nos explote, pero cuando lleguemos a que no nos explote, ya podremos utilizarlo de una forma mucho más. Pero podemos generar tanta electricidad como quisiéramos, individualmente, para un edificio, tanta como quisiéramos. Solo esto. Fantástico, Luis. ¿Vale? Bueno, llegó la hora de Javier. Javier Cabo, por favor. Estamos expectantes para que nos fundas esta visión de educación, salud y tecnología, ¿no? Y sobre todo este aspecto de tecnológico, que nos tiene un poquito asustados, ¿no? Toda la ingeniería artificial, tú la manejas mejor que nosotros, si realmente está sirviendo para hacer maravillas, ¿no? Y operar a distancia y lograr que la salud, la medicina llegue a lugares recónditos, ¿no? Y podemos tratar tan bien a nuestros pacientes en su casa, ¿no? Porque en los hospitales hemos de vaciarlos porque es carísimo, ¿verdad?, mantener las personas en los hospitales. Esto lo estamos observando y viviendo, ¿no? Cuéntanos, por favor, sí. Javier. Más que nada es para que el sistema nacional de cualquier país sea sostenible y que los modelos sanitarios sean eficientes, ¿no? Sí. Tengo una presentación, voy a ver si puedo ponerla y compartir aquí pantalla. A ver si soy capaz. Yo creo que sí, ¿eh? Espera. Perfecto. ¿Se ve? Adelante, Javier. Vale. Pues como veis, el título de mi presentación, de mi ponencia, parece que es muy largo, porque la he titulado Creación de un modelo de salud de alta calidad con cobertura universal y continuidad asistencial, cosa que ahora que no hay, como eje fundamental para el sostenimiento del Sistema Nacional de Salud. Y que lo puedo resumir en esto mismo que digo ahora aquí, que es la necesidad de una redefinición del modelo de gestión sanitaria. ¿Por qué digo redefinición del modelo sanitario? El modelo sanitario, como sabemos, es una parte integrante de todos los sistemas sanitarios, de la manera de ejecutar el sistema sanitario. ¿Qué es un sistema sanitario? El sistema sanitario es el conjunto tanto de recursos humanos como estructurales existentes en un país, tanto a nivel público como a nivel privado. Y esto es lo que yo creo que hay que redefinir y modificar para que funcione mejor y que el sistema sea sostenible. ¿Y por qué necesitamos redefinir el modelo sanitario? ¿Cómo estamos en la actualidad? Pues en la actualidad tenemos varios problemas y que todos somos conscientes de ellos. El primer problema es la escasez de médicos y cada vez va a haber más escasez de médicos. Aquí en España, por ejemplo, vemos que en los próximos 10 años se perderán entre 70.000 y 80.000 médicos por jubilación. No ha habido planificación sanitaria y esta falta de médicos pone en jaque el sistema sanitario en España y hay que importar médicos de otros países, lógicamente, en este caso son latinoamericanos los que vienen. Esta escasez también se ha presentado en el Foro Mundial, la Organización Mundial de la Salud, y se estima que para el año 2030, que está ahí al lado, la escasez mundial va a ser de unos 10 millones de especialistas médicos. Es decir, y todos sabemos que si no hay medicina, si no hay especialistas médicos, es una verdad universal que sin profesionales sanitarios no va a haber salud. Y esta escasez de personal sanitario en el mundo se dice que alcanzará los 12,9 millones
de profesionales en las próximas décadas, en el 2035. Es decir, que vemos que el problema es acuciante. En 5 años faltarán en España 9.000 médicos y en el 2035 casi 18.000. Otro problema que tenemos, y todos lo sabemos, son las listas de espera. Las listas de espera, hay casi 820.000 personas esperando una cirugía durante una media de 112 días, es decir, más casi 4 meses. Y para una primera consulta con el especialista, 87 días. Tremendo, ¿eh? Estos son datos totalmente actuales. Estos son datos del Ministerio de Sanidad. Una intervención quirúrgica, tenemos una media de espera, y esto digo que es una media, que hay unas cifras muchísimo mayores, lógicamente, para que la media sea 112 días. Hay una media de espera para una consulta con un especialista de 87 días. Y para una intervención, el 17,4% de la población espera más de 6 meses. Y esto va increciendo. Los días de espera, y también por comunidades, son prácticamente iguales en todas. Y tenemos otro gran problema, un problema que es interesante, que es la pirámide de población. La pirámide de población, que vemos que en España la pirámide de población es regresiva, tiene la base más estrecha que la zona central, y la parte superior, la de mayor edad, también es una parte bastante amplia. Esto significa que es una sociedad muy envejecida. Aquí lo vemos que la mayoría está por encima de los 65 años. Esta pirámide de población ha ido creciendo a lo largo de los años. La longevidad, como vemos sobre todo, que es la línea amarilla, en mayores de 64 años. Y la de la productiva, la potencial de crecimiento de 0 a 14 años va disminuyendo a lo largo de los años. ¿Sí? ¿Por qué es importante todo esto? Es un precioso problema que tenemos, que es el envejecimiento y la longevidad. ¿Sí? Aquí vemos que desde los años 60, que la longevidad, la esperanza de vida estaba en 69 años, al año 2020 está en 83 años, 82 años. ¿Sí? Ha habido en este periodo un crecimiento de 13 años de esperanza de vida. Acordamos la fecha, 1960, 69 años. En aquella época no había enfermos crónicos. El incremento de la longevidad y esta esperanza de vida indica que aumenta el número de personas con cronicidad. Si vemos la evolución esperada, en este estudio muy interesante de la revista Lancet de hace 3 años, vemos que la esperanza futura de vida en los 35 países industrializados con proyecciones bayesianas dicen que la probabilidad de esperanza de vida mayor de 86,7 años es del 90% en Corea del Sur, Francia, España y Japón. Y probabilidad de esperanza de vida mayor de 90 años, 57%. Es decir, que vemos que la esperanza de vida tiende incluso a aumentar más, otros 5 años. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Un crecimiento real del gasto sanitario público per cápita, un incremento del gasto per cápita en atención especializada, incremento del gasto per cápita en atención primaria, en farmacia, en personal. Según la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la SENFIC, la atención a los procesos crónicos supone un gasto en salud entre el 70 y el 75% del total de gasto en salud de los países industrializados. Es decir, 2/3 del gasto sanitario los gastamos en la gestión de los pacientes crónicos. Con datos del Ministerio de Sanidad, vemos que las dolencias crónicas son la primera causa de consulta en atención primaria, alcanzando el 80% de las visitas en el primer nivel asistencial. Es decir, estamos viendo que hay listas de espera, que hay saturación, que hay esperas, y vemos que, ¿cuál es la causa? Los pacientes crónicos. Según la Organización Mundial de la Salud, el 70% de las personas mayores de 65 años tienen al menos una enfermedad crónica. Y en nuestro país,
una media de 4 patologías por persona, alcanzando el 80% y siendo responsables del hasta el 65% de los ingresos hospitalarios. Es una población envejecida que tenemos, tanto en España como aquí vemos las curvas de población de 80 años o más en Europa, y es un incremento tremendo del envejecimiento a nivel europeo y a nivel mundial. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante todo esto? Es importante porque los hospitales que se empezaron a hacer en los años 60 estaban enfocados a procesos de agudos, no a gestión de crónicos. Y estos pacientes van a los hospitales, que no están preparados para la gestión de crónicos. Y saturan los hospitales que están pensados para los procesos agudos, creando las listas de espera que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, pienso que necesitamos crear y redefinir un nuevo modelo de gestión sanitaria. Un modelo de gestión sanitaria que esta gestión de pacientes no se necesita hacer en los hospitales, pero que se puede hacer de una manera matricial, de manera que se sepa cómo se realizan los procesos y cuánto es el coste de esos procesos que se realizan. Gestión de costes y gestión de procesos asistenciales. La gestión de costes es muy importante, con todas las URV, las unidades relativas de valor, las unidades de complejidad hospitalaria y sus sistemas de ajuste de riesgos para poder gestionarlos fuera de los hospitales. ¿Cómo podemos hacer esta reforma? ¿Cuál es la demanda actual de asistencia sanitaria y sus necesidades? Para hacer una reforma hay que ver qué demanda asistencial hay. Pues bien, si vamos a una pirámide de población, y una pirámide de población que ingresa en los hospitales a nivel tanto europeo como a nivel mundial, podemos diferenciar, quitando la parte baja de la pirámide, la base, que es la población general, que también ingresa en los hospitales, que ahí llega con una promoción y prevención. Tenemos que el grueso de lo que está en los hospitales hoy en día está aquí reflejado, los pacientes crónicos, que representan entre el 70 y el 80% de los pacientes ingresados en los hospitales. Y estos pacientes crónicos en realidad no necesitarían estar en hospitales si pudieran estar atendidos en sus hogares, en residencias tecnológicamente preparadas o en house living o en senior living. Necesitan un soporte de la autogestión. Y aquí es donde es la importancia de la educación sanitaria a nivel poblacional para que esto sea proactivo. Tenemos luego una parte que es la parte amarilla y la parte verde, en que hay ya pacientes que sí requieren estar hospitalizados. Uno necesita gestión de la enfermedad, que son los pacientes de alto riesgo, que es aproximadamente un 15% de los pacientes que están ingresados, y otros son los pacientes de alta complejidad que están en unidades de cuidados intensivos, que es solamente un 5% que necesitan la gestión del caso. ¿Vale? De todo esto hemos visto que este grupo de pacientes crónicos es en el que tenemos que trabajar para intentar liberar los hospitales, que no haya estas listas de espera y que estos pacientes crónicos estén mejor atendidos en sus casas. Separar estos dos grupos de poblaciones, los crónicos de los otros. Soluciones. Una solución que tenemos porque estamos, y la podemos hacer con la tecnología, porque estamos en un momento de la humanidad en que la medicina está integrada con la biomedicina y con la ingeniería biomédica, y interviene mucho la nanotecnología, la robótica, la inteligencia artificial, como estamos viendo, y esto se puede hacer. Hay que redefinir los modelos sanitarios. Hay que utilizar las herramientas que tenemos. Tenemos que utilizar la UG, la computación ubicua. Tenemos que utilizar la MIoT, es decir, el Internet de las cosas de medicina. Tenemos que utilizar la inteligencia artificial. Y tenemos que utilizar algo también que tenemos, que es el metaverso, la realidad sintética. ¿Para qué? Para actuar en la medicina que yo llamo de las 6P, no ya de las 4P, la medicina de la complejidad, que es una medicina de precisión y personalizada. Una medicina
que integra conceptos de qué, primero de medicina predictiva que generalmente se hace con la secuenciación genética y que nos puede informar ya de la mayor o menor probabilidad y susceptibilidad de tener cierto tipo de enfermedades de estos pacientes. Con esa medicina predictiva ya podemos hacer luego la 2P, la medicina preventiva, y podemos hacerlo en aquellos casos que hayamos detectado susceptibilidad genética, molecular, ante el desarrollo de algún tipo de patología. Luego podemos hacer ya la medicina 3P, que es la medicina de precisión, y estaría enfocada a las características propias de la persona. Una medicina totalmente personalizada, basada en todo su código genético, en todas sus partes moleculares, biológicas del paciente. Y una medicina, como dije antes, proactiva, para que el paciente tenga también participación en su cuidado y su relación con el entorno y con la epigenética. Y una medicina, como habían hablado antes mis compañeros, participativa, de manera que se pueda compartir toda la información obtenida previamente anonimizada con las nuevas herramientas de gestión, como pueden ser la minería de datos, la inteligencia artificial, en beneficio de todo el colectivo humano. Es un nuevo concepto de medicina de la complejidad que es totalmente interactiva y que va a potenciar el incremento de la longevidad y, lo más importante, la calidad de vida de las personas, porque de poco vale que las personas sean muy ancianas si no tienen calidad de vida. Con todo esto vamos a poder hacer el diagnóstico correcto, el tratamiento correcto al paciente adecuado y en el momento adecuado. Y con la inteligencia artificial ya no vamos a hacer una medicina solamente descriptiva, de diagnósticos analíticos, predictiva, prescriptiva, sino también preventiva. La inteligencia artificial nos va a hacer que sea medicina más preventiva. ¿Qué necesitamos para realizar este cambio de paradigma? ¿Cómo podemos sacar estos pacientes de los hospitales, los pacientes crónicos, para ser atendidos en sus hogares o en residencias tecnológicamente preparadas, o en house living, o en senior living? Pues usando toda la tecnología que tenemos de la UGEL, de la computación ubicua, las ventajas que tiene, con todos los biosensores que tenemos, con la computación ubicua, con la inteligencia artificial, podemos registrar todos los constantes vitales, los datos biológicos, moleculares, tanto presión arterial, frecuencia cardíaca, electrocardiograma, saturación de oxígeno, temperatura, el raw data genómico, y los podemos transferir digitalmente a un hospital virtual y luego un hospital físico desde la propia casa. Es decir, vamos a crear hospitales virtuales. Podemos manejar a los pacientes desde un enfoque totalmente holístico, con toda la tecnología alrededor del paciente, para mejorar su bienestar, pero desde su propia casa, nuestros pacientes crónicos, utilizando el Internet médico de las cosas. Estos sensores, con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, nos permiten monitorizar todos los signos vitales con la misma fiabilidad como si estuviera en el ámbito hospitalario y hacer estudios predictivos de cuándo ese paciente necesita realmente estar ingresado. Inteligencia artificial con todos los análisis predictivos de técnicas de regresión, con el machine learning, con el gradient boosting, que son técnicas de aprendizaje de regresión, el análisis bayesiano, las redes neuronales artificiales, el random forest, el data mining. Todo esto nos va a utilizar y nos va a servir para hacer análisis predictivo. El análisis predictivo para fomentar la prevención. ¿De acuerdo? El análisis predictivo, utilizando todas estas estadísticas de modelación, inteligencia artificial, big data y machine learning, nos va a hacer que los pacientes puedan estar en sus casas, como vemos aquí, monitorizados, tener consultas con especialistas y podemos detectar qué pacientes están en riesgo de descompensación y quiénes necesitan estar ingresados en un entorno hospitalario tradicional o no. También vamos a utilizar todo lo que nos proporciona la fusión de los entornos inmersivos de la realidad física integrados con la realidad virtual y la realidad aumentada y la extendida, es decir, la realidad sintética que se llama metaverso. El metaverso con la interactividad, networking que hace creando gemelos digitales,
con el blockchain incorporado, todos sus circuitos de gestión de avatares, la utilidad que tiene actualmente, y como yo la estoy utilizando en el quirófano, en la docencia, la formación de los médicos, podemos crear hospitales y pacientes virtuales que ayuden en el seguimiento de los pacientes. Muy importante el metaverso, la realidad sintética, sobre todo para la utilización en la telerehabilitación, en técnicas intervencionistas, también en los quirófanos. Es decir, lo que estamos intentando hacer con todo esto es eliminar estas listas de espera, es decir, paliar el defecto de la falta de profesionales sanitarios, y vamos a crear con la tecnología que tenemos a nuestro lado hospitales virtuales para darle una mayor humanización a estos pacientes que puedan estar hospitalizados a domicilio, con la participación de la computación ubicua, UGEL, de inteligencia artificial, la IoT y el metaverso, ¿no? Con el hospital virtual creado podemos mantener a los pacientes en sus hogares, tiene la ventaja también de proteger a nuestros profesionales sanitarios, a los pacientes de las infecciones, podemos controlar todos sus signos vitales, de manera igual que si estuviera en casa, o que estuviera en el hospital. Estos datos van a alimentar continuamente el EHR, la historia digital del paciente, integrándose con los datos anteriores, que pueda servir y haya una continuidad asistencial. Y pues es de lo más útil y lo más efectivo para tratar las enfermedades crónicas, y para algunos también para tratar las enfermedades agudas de manera de medicina preventiva, ¿no? Podemos realizar todos los diagnósticos a nivel remoto con las plataformas de UGEL, ¿no? Podemos usarlo también para teleeducación para la salud, para sesión clínica entre profesionales. Es clave esto en la gestión de los pacientes crónicos, el estar rodeado de sensores autónomos, crear áreas de networking en todos los sistemas para transmitir la información. Y las ventajas son indiscutibles, ¿no? Una atención más proactiva basada con estas tecnologías, creando el hospital virtual. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? Con una plataforma sencilla, una plataforma que nosotros llamamos la Medical U-Healthcare, la Medical U-Healthcare, que está compuesta por 3 módulos. Uno es el módulo IDI-Sapiens, que es una historia digital de salud personalizada, interoperativa, encriptada y de alta seguridad con HL7 File, con un módulo de gestión integral de ese hospital virtual que es el WeHealthCare, y con otro módulo que es un modelo integral de gestión de recursos asistenciales sociosanitarios, que integra no solo la parte esencial sino la parte sociosanitaria. Esta plataforma lo que hace es, con las unidades remotas básicas asistenciales funcionando en los hogares 24 horas al día o 7 días a la semana, conectados directamente con un centro médico esos mismos tiempos, con unas unidades remotas básicas asistenciales y unas unidades móviles por si hay que movilizar al paciente, todo ello con una historia clínica interoperativa, y con un módulo que puedes derivar los pacientes de los hospitales a las casas, que es el módulo Migras de gestión integral de recursos sociosanitarios. Pues podemos hacer esto con esta plataforma que tiene varias capas, como aquí vemos. Una capa están los datos analíticos moleculares, imágenes médicas, con todas las técnicas de DICOM, la genómica, módulo de gestión de la historia clínica que Lady Sapiens con las antecedentes familiares, personales y demás, el módulo Migras, el módulo Healthcare de gestión por procesos, y luego una capa superior de automatismos y de inteligencia artificial.
Con todo eso se puede hacer la Entonces, gestión de los pacientes crónicos. por favor, Javier, hemos de acelerar. Nos están avisando que nos quedan 5 minutos. Vale, gracias. Y hemos de entrar en un coloquio breve, pero hemos de dar la oportunidad a que nuestros asistentes intervengan en algunas preguntas. Gracias, Javier. Nos has mostrado y nos has puesto en bandeja de plata este mundo tecnológico que está a nuestra disposición. Te lanzo una pregunta y contestemos. El sector público, ¿estaremos en condiciones? Yo entiendo que el sector privado está trabajando ahí e invirtiendo mucho ahí, pues para de alguna manera generar un buen servicio, por supuesto. Pero esta inversión tecnológica, ¿cómo haremos que esto llegue al sector público? ¿Cómo cooperaremos el sector privado y el público para hacer realmente lo que necesitamos, ¿no? O sea, me preocupan, ¿no? Y me preocupan sobre todo los médicos, ¿no? Estos profesionales que en estos momentos en España ya necesitamos médicos, pero hay un absentismo tremendo en la sociedad en general, en el mundo del trabajo. La gente se escapa del trabajo, no queremos trabajar, hemos perdido la cultura del esfuerzo y nuestro absentismo este año 2023 vamos a batir el récord del 6,5% de absentismo. Esto es impresentable, señores. La gente huye del trabajo y esto no lo podemos permitir, ¿eh? Y se refugia, pues bueno, pues iremos al médico pues a que ahí nos cure. Lanzo esta pregunta abierta, por favor, contestadme. Javier, ¿cómo haremos esta fusión de esta tecnología que el sector privado está desarrollando? El sector público está ahí, atendiendo, haciendo lo posible, ¿no? Pero ¿cómo lograremos esta transición, verdad? Para que no caiga en la privatización absoluta y que el sector privado se aproveche, como está haciendo, del sector público, pues para pagando los ciudadanos para atender. O sea, señores, estamos en una situación muy preocupante. Javier, me estás escuchando, ¿no? Sí, te escucho perfectamente. Es muy fácil si hay voluntad política para hacerlo y se unifican todos los modelos de gestión clínica digital existentes en los diferentes reinos de taifas, que yo llamo, no comunidades autónomas, porque cada uno tiene su modelo de gestión. En Andalucía el Diraya, bueno, en definitiva, y cada uno tiene el suyo. Y se crea una historia clínica digital que sea realmente interoperable y que permita la continuidad asistencial. Es decir, que la historia clínica, los datos de salud tienen que ser propios del individuo, no tienen que ser de nadie, de comunidad autónoma ni de nadie. Es decir, yo tengo que tener mis datos tanto si he ido a un hospital público como a un hospital privado. Y eso lo tengo que tener en mi historia clínica digital. Y si voy, accedo a un hospital privado, porque a lo mejor pues, tengo lista de espera en el hospital público, no tengo por qué repetir las pruebas que me he hecho en el hospital público y viceversa. Es decir, lo único que hay que lograr es unificar una historia clínica digital personalizada y que sea interoperable para que pueda permitirse la continuidad asistencial. Muy bien, ¿queréis añadir alguna reflexión desde vuestra experiencia tan interesante? No, yo totalmente de acuerdo en lo que acaba de decir Javier, que es que en el fondo el propietario de la información tiene que ser el propio paciente. Absolutamente de acuerdo que el futuro va por aquí. Y mi pregunta sobre la vocación, ¿qué haremos para que nuestros médicos recuperemos su implicación con la sociedad como cualquier profesión? Yo no estoy viendo a médicos, perdón, pero no veo a una mayoría de médicos realmente implicados, comprometidos, como conocimos a los médicos de nuestra generación, que eran realmente personas con un nivel de profesionalidad extraordinario, ¿no? Creo que es un problema que nos estamos contagiando en la sociedad, es un poco como una desprofesionalización, como si al final pues parece que estamos mirando el reloj pues para irnos a jugar a, no sé, unos al golf y otro al parchís. Pero me refiero que... yo no estoy de acuerdo con eso. Yo Gracias. Por favor, dígame. Conozco muy buenos profesionales. Yo creo que el problema es de la sociedad y de la precariedad de los contratos que hay a nivel de la clase médica. Sobre todo la clase médica más joven. Es decir, tiene unos contratos que no son presentables. Y tiene que buscarse la vida para subsistir y tiene que estar en mil sitios y entonces no pueden centrarse. Correcto. Yo tengo que estar totalmente de acuerdo con Javier también en este punto. En la sala hay médicos. Me gustaría que intervinierais, por favor. Sí, permíteme solo una cosa, porque también soy médico. Efectivamente, de levantar la bandera de la sanidad pública y tener los profesionales sanitarios peor pagados de toda la Unión Europea,
eso yo creo que eso es totalmente impresentable. Pero otro tema que antes ha mencionado Javier, que lo quiero poner aquí, que no se trata de hacer postureo, no se trata de hacer ver que tenemos un sistema sanitario. Mi pregunta es, ¿cuál es nuestro objetivo estratégico? La facturación, las cuentas de resultados de la industria, de los hospitales, etcétera, que está en la causa de tener cada vez. En la dirección contraria hemos ido, en vez de deshospitalizar, hospitales cada vez más grandes. Yo solo una reflexión. Yo creo que es un error, y antes lo ha mencionado Javier, ha aumentado la esperanza de vida en España monumentalmente, en Japón, en otros pacientes, pero no así el tiempo de vida sana. Yo creo que el objetivo final de cualquier sistema sanitario es mejorar los parámetros de salud poblacional y personal. Y, por tanto, todo lo que no sea aumentar el tiempo de vida sana, pues bueno, podrán facturar mucho, pero no servirá. Perfecto, gracias. Muy importante la educación, ¿verdad? La educación para la prevención, para la promoción de la salud en nuestra vida familiar, en nuestra escuela, en los centros de trabajo, que es importante, ¿no? Es la Declaración de Luxemburgo, quiero recordar ahí que en el 2015 puso, la importancia de una salud integral, ¿no? Que las empresas cuiden los aspectos de nutrición, o sea, den unas pautas para que la salud también en el lugar de trabajo sea un lugar de promoción. Y en España hemos avanzado mucho en nuestro contexto europeo de empresas saludables. Tenemos muchísimas empresas que son ejemplos de salud y hemos de aprender de ellas cómo están haciendo, ¿verdad?, estos procesos educativos, tratar, por supuesto, y la prevención de los infartos de miocardio, que es la principal causa de mortalidad no traumática. La gente no muere en casa tranquilitos, mueren trabajando. Esto está demostrando que el estrés, que tú muy bien porque lo has trabajado, es causa de enfermedad, ¿no? Qué bueno que nuestro sistema sanitario tiene ya previsto, porque estamos apretando, ¿no?, la salud mental. La salud mental no puede estar ahí como si fuera un problema social, es un problema de país, de sociedad, ¿verdad?, estresada, angustiada, falta de perspectivas de vida y falta de sentido en nuestro trabajo. Y no es difícil que las personas encuentren sentido en su trabajo. Les invito a que esta tarde vengan a una mesa a las 6 de la tarde en el Hospital San Juan de Dios, donde hablaremos de estos temas de salud mental, que es uno de los principales problemas de la sociedad. ¿Preguntas? Mónica, ¿querías un comentario final? Por favor, Oriol, que fantásticos, os veo muy lanzados. Me encanta. Mónica, tú. Un poquito más fuerte, porque no el micro, nos falta un micro. Levántate, ven aquí, coge el micro, toma, te lo lanzo. No, estamos grabando, lo estamos grabando. Nos dicen que nos tenemos que ir. Mensaje, 30 segundos. 30. Lo que voy a decir es algo que Toma. experimento, ¿no? A ver si me están escuchando. A ver si voy a hacer algo. Que quiero concluir rápido porque creo que es muy importante, es transversal a muchos conceptos que se han emitido desde nuestra huella evolutiva con la naturaleza. Es esta falta de contacto, ¿no? Esta biofilia que hemos perdido y que tiene que ver pues con la enfermedad. Pero luego hay algo que lo hemos vivido, yo lo viví, y es la competitividad contra la cooperación. Entonces, aparte, pues ya sabemos el problema, tenemos un arquetipo, lo he observado a lo largo de muchos años de actividad, tenemos un arquetipo competitivo en las organizaciones. Y esto ahora, para mí, la observación que hago, es que se ha agravado, porque antes, en este arquetipo competitivo, pues competíamos con los otros, ¿no?, en el equipo de trabajo. Pero ahora, con las nuevas formas de trabajo, nos estamos encontrando, pues, profesionales, médicos, nos incluimos, que trabajamos, estamos en teletrabajo. Y hay una organización, en el teletrabajo que yo conozca a nivel médico todavía no, pero sí que hay otros trabajos en que se hace un control algorítmico de los procesos. Entonces, lo que yo me planteo es que el tema está empeorando, porque estamos pasando o evolucionando en este arquetipo competitivo de competir con los demás
a competir con nosotros mismos. Y entonces se está creando además un solo espacio de trabajo. Antes teníamos el espacio de trabajo y luego la casa, ¿no? Relacionado con descanso, ocio, crecimiento personal. Estamos ante un solo espacio de trabajo y competimos con nosotros mismos. Nos estamos enfermando. Bueno, esa es mi duda. Gracias. Sí, pero sepas que no dejaremos que la inteligencia artificial nos controle la vida. La sociedad civil organizada estaremos ahí para que no abusen de nosotros. No lo permitiremos. Oriol Bracons. Bueno, yo ya para terminar, porque creo que... No, Oriol. Pues una gran puntualización que he visto respecto a lo que he escuchado. Se habla de conectar a los enfermos desde casa, tenerlos monitorizados, con todo de aparatitos, fenomenal para el diagnóstico y la prevención. Pero yo hablo con médicos, hablo con sanitarios que no son médicos, con psicólogos, incluso con farmacéuticos, y me dicen que el abuelo va a que le escuche. Sí, señor. Sí, señor. Para relacionarse. Hay gente que a lo mejor... Sí, señor. La única persona que ve una semana es el farmacéutico o el médico que la atiende. Sí, señor. ¿Cómo se soluciona? Porque en un hospital, pero... Esto es lo humanismo. Esto es el humanismo. Esto es lo humanismo. Es Se la trata de medicina desarrollar humanizada. modelos humanistas que utilicen la tecnología, pero sobre todo el contacto físico, el contacto humano, no se puede perder en ninguno de los dos casos. Se tendrá que buscar otra capa de menos nivel para poder hacer ese tipo de tareas. La enfermería tiene un gran papel y lo va a tener en un futuro junto a la medicina. La enfermería es fantástico, están preparados. Y sobre todo, y añadiendo lo que tú dices, la importancia de la persona de contacto. No podemos ir al médico, hoy encontrarme a uno y mañana a otro. Debe haber una persona que la que podamos seguir y esta persona lo hará encantado, porque también el médico se sentirá mejor, ¿no? Pudiendo atender a unas personas conocidas, no a personas desconocidas continuamente. Y lo decía Gregorio Marañón también. Gregorio Marañón. Pero es que el médico, que tengáis claro, que es el primero que reivindica tener el tiempo suficiente para la escucha activa. O sea, lo más importante de cualquier proceso de comunicación empieza por la escucha activa. El primero que lo agradecería será el médico. Y, por tanto, este salto tecnológico funcionará solo si se produce esto que tú has dicho. Si nos sirve para lo contrario, no va a funcionar. Muy bien, bueno. Sepa qué hacer. Exacto. Gracias. Y nos despedimos ya, René, de Mieses. 2 segundos. 2, 3. Sí, señor. Hay una tendencia tremenda en la curva de cambiar los accidentes traumáticos, accidentes de corte, golpes, quemaduras, por accidentes con patologías no traumáticas. A las unidades de vigilancia de la salud de los servicios de prevención les vendría fenomenalmente bien tener acceso a eso que decía Javier, de por ejemplo el DIRAYA, donde se ve cuáles son las sintomatologías, cuáles son las enfermedades crónicas del trabajador, allí paciente, en el espacio de los servicios de prevención, trabajador, para poder hacer una proyección a unas posibles situaciones, como decía Manel, de un infarto, de un ictus, de un derrame cerebral, que le dará camino a su casa, de la casa al trabajo, en el mismo trabajo, pero está muy vinculado con otras patologías crónicas. Por lo cual, si tuviéramos los servicios de prevención también acceso a esa información de las personas trabajadoras, podríamos hacer una mejor promoción de la salud en el trabajo. Gracias. Bueno, señores, un placer.